Relatos del lado oscuro comenzó como un programa de radio en el año 2003, pero eso la gran mayoría de las personas ya lo sabe. Lo que muchos no saben es que, a lo largo de los años que estuvimos en una cabina de radio, con un micrófono enfrente, tuvimos contacto con personas muy inusuales. A veces eran personas que tenían algún encuentro ovni y nos lo platicaban de viva voz, otras personas que llamaban por teléfono para contar algo que estaban viviendo en ese momento, alguna aparición, un fenómeno paranormal o algún suceso que les hubiera afectado. Pero quizá una de las cosas más raras que nos tocó fue encontrarnos con paragnostas. Ciertamente la mayoría no eran paragnostas. La gran mayoría de aquellas personas que se acercaban buscaban una poca de publicidad, un espacio donde ganar algunos clientes, sin pagar, por supuesto. La estación de radio era muy celosa de ese tipo de cosas. Así es que, después de los primeros 2 o 3 casos en donde supuestos videntes llegaban a la cabina y en realidad no eran tal cosa, hicimos una pequeña prueba para saber si realmente alguien podía o no saber qué había ahí. La prueba era simple. Había una fotografía. La fotografía era una fotografía de obra, de una de mis obras donde yo estaba trabajando. En esa fotografía había 7 personas. Estaban haciendo algo en una losa que estábamos construyendo. Las 7 personas están de espalda. No se les ve la cara. Están agachadas haciendo algo en ese trabajo de construcción. Es una fotografía que no ofrece muchas pruebas ni del lugar donde está siendo ejecutada la obra, ni de quiénes son las personas. Pero una de esas 7 personas había muerto. Un día llega una persona que asegura ver el futuro, saber muchas cosas. Le pedimos que tomara la fotografía y realmente no supo ni qué. Días después, otra persona, y esto era algo que ocurría a veces, buscando ese espacio publicitario, llegaban y aseguraban poder ver el futuro, el pasado, la suerte. Un buen día llega una persona, a eso de las 8 de la noche, y nos esperó hasta que llegamos. Una vez que entré a cabina y saludé a la gente de cabina, esta persona amablemente se acercó a saludar y me dijo: «Yo tengo la facultad de ver cosas que los demás no». Obviamente le dije: «Bueno, perdone, pero no es el espacio para ofrecer. Si usted lo que busca es un espacio publicitario, tiene que ir a la oficina de ventas y demás. El programa no tiene posibilidades de nada». Aquella persona amablemente dijo: No. De hecho, nada más quiero decirle que lo que usted dice es real, que existe, y que yo puedo saber cosas a partir de objetos». ¿En serio? Sí. Afortunadamente tenía la prueba en el bolsillo, en la bolsa de mi maleta de trabajo. Saqué la foto y le pedí que por favor tomara asiento por ahí en alguna parte con esta fotografía, a ver si podía decirme algo especial de las personas que estaban ahí. Ni siquiera le dije que una de las 7 personas estaba muerta, solo le pedí que sintiera aquello y me dijera qué había ahí. Pasó un rato y después de ese rato esta persona se acercó en el corte comercial y, bueno, me tengo que despedir, pero no quiero irme sin decirle que esta persona de aquí se encuentra muerta, fue asesinada por un tema de mujeres y esto pasó hace un par de años y me dio ciertos detalles de esa persona, pero también me dijo dónde estaban en el momento en el que estaban construyendo, y eso era algo muy raro. Aquella persona se despidió amablemente sin dejar siquiera un número telefónico. Cuando le pregunté si podríamos contactarlo, me dijo que no, que esto era algo que solo quería decirme. No nos dejó datos, no nos dejó nada, pero nos dejó con la boca abierta, y realmente nos dejó tan impresionados que no pudimos pensar rápido y decirle venga otro día, lo invitamos. Nada, no volvimos a verlo. Nos dejó un nombre, pero realmente no era importante el nombre si no tenías forma de contactarlo. No intentó nada, no nos pidió nada, salvo decirnos que era algo real. Ha sido una de las cosas que más nos han llamado la atención a lo largo de los años, porque ese fenómeno se conoce como psicometría. Y es un fenómeno dentro del área de la percepción extrasensorial. ¿Se queda conmigo? Vamos a platicar de eso. Comenzamos.
Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. La percepción extrasensorial, como su nombre lo indica, es percibir cosas más allá de los sentidos corporales. Sin ver, sin oír, sin sentir temperaturas, todo esto, y es una amplísima gama de cosas. Desde la telepatía, por ejemplo, se considera parte de la PES, de la percepción extrasensorial, la clarividencia, la precognición, la visión remota, y uno de los fenómenos que más me ha llamado la atención y que tiene que ver con lo que le contaba yo al principio es la psicometría. La lectura de objetos. También se le conoce de esa forma. El término como tal, psicometría, viene del griego de psique, alma, y del término metron, medida, medir el alma de algo, o conocer acerca del alma de un objeto. El término se acuñó a mediados del siglo XIX y tiene que ver con eso, con sentir al objeto, y es algo rarísimo. Incluye muchas cosas. Usted se imaginará que la psicometría básicamente es adivinar. No necesariamente. También hay otros aspectos como la localización. Las personas que pueden localizar a alguien a partir de un objeto que tuvo contacto con esa persona, quienes pueden localizar a través de un péndulo y un mapa, hay muchas posibilidades. Pero lo interesante son los objetos, el conocimiento de la historia de ese objeto con tocarlo. Es algo muy loco. Verá, le voy a platicar de un sujeto muy particular, Stefan Osowiecki. Por lo complicado del apellido vamos a dejarlo en Stefan. Stefan fue un polaco que nació, si estoy en lo correcto, en el 75 o 77 del siglo XIX, 1875-77, y era hijo de un importante empresario. Su padre era colaborador de Mendeleev, uno de los grandes químicos rusos, y habían abierto una fábrica, tenía mucho dinero. Stefan, de hecho, estudió para ser ingeniero, fue cadete del ejército ruso, era un personajazo. Un buen día, cuando estalla la revolución bolchevique, se traslada a Polonia, en donde abre su propia fábrica. Era un hombre muy conocido por ser un empresario. De hecho, era un empresario que fue parte del Banco Polaco y era líder del comercio de carbón. Era un hombre muy adinerado. Pero realmente, además de todo eso y de su actividad como ingeniero químico y tener varias empresas, tenía una empresa muy loca. Una empresa que se dedicaba a desinfectar teléfonos. En una época en la que no había muchos teléfonos, la gente usaba los teléfonos todo el tiempo. Y muchas personas, así es que aquello era un foco de infección. Se le ocurrió dar el servicio público de limpieza de teléfonos, y era un buen negocio. Pero además de eso tenía otro montón de cosas. Pero una característica particular de Stefan Osowiecki era ser un paragnosta. Y tenía muchas facultades extrañas. Por ejemplo, era capaz de realizar actos de telequinesis muy fuertes. Desde los 14 años comenzó con aquello. De repente, por alguna razón, volteaba rápido y algo se caía, o alguien lo incomodaba y le tiraba la caja de lápices. Y cuando está en la universidad, es cuando aquello empieza a desarrollarse de una forma diferente, porque se vuelve muy fuerte. Era un muchachote muy fuerte, y hacían experimentos a nivel casi de broma. Y hacían sesiones espiritistas y todo. Recuerde que el siglo XIX tuvo una marcada influencia del espiritismo. Bueno, Stefan era parte de eso. El hecho es que, de pronto, lo amarraban, le ponían una camisa de mangas muy largas y se las amarraban atrás, lo amarraban, lo envolvían en una sábana y lo tiraban al piso sus compañeros en el instituto para hacer una prueba, ver si podía derribar un ropero, un armario, placard. Algo muy pesado, sin tocarlo. Y es más, del otro lado de la habitación, y lo hacía. Podía mover la cama cargada de gente solo con desearlo.
Cuando finalmente estalla la revolución y todo esto, él logra viajar por diferentes partes y estando en Bielorrusia, conoce a un viejo judío, un cabalista, y lo encuentra en la calle. Stefan narraba que se lo encontró en la calle, nadie los presentó, simplemente se lo encontró en la calle y aquel hombre al tocarlo le dijo: espera, ¿qué hay contigo? ¿Qué pasa contigo? ¿Quién eres? Y empezó a describirle ciertas cosas y le enseñó un poco a manejar aquello, con la única premisa de que esto era un don y los dones no se cobran. Así es que, por extraño que parezca, Stefan aprendió muchas cosas más. Entre otras, el poder conocer a partir de objetos, localizar cosas. Era algo muy raro. Por ejemplo, el día que la señora perdió el prendedor. Se hizo muy popular por eso, porque mucha gente llegaba a pedirle: oiga, se me perdió, oiga, ¿me puede ayudar? A su oficina, en su empresa, era un director de su empresa, era el dueño, tenía mucho dinero, y la gente llegaba, tocaba la puerta y pedía hablar con el señor Stefan para pedirle un favor. Era un favor, realmente no vendía nada, no daba espectáculos, no era un hombre de circo, nada. Era un empresario y era un ingeniero y era muy conocido, y además era presidente de un banco. Bueno, el hecho es que aquella mujer de la alta sociedad llega una tarde, la presentan, es la señora no sé qué, él le da asiento, pase usted. Se me extravió un prendedor que me ha obsequiado mi madre, que era de mi abuela y era una pieza finísima, se me ha caído en la calle y bueno, aquello es un drama. Este hombre le dice: espere, voy a tratar de encontrarlo, y le toca la punta del vestido. Cierra los ojos, se concentra. El del vestido de aquella señora, obviamente. Y si usted viene caminando por la calle fulana de tal, algo acaba de pasar por su lado derecho, acaba de pasar tal cosa, usted gira hacia la izquierda, hay una tienda ahí que tiene un letrero, es una panadería, ¿cierto? Del lado izquierdo hay una panadería, bien. Ahora usted sigue caminando, algo se le acaba de caer, sí, es el prendedor, se le acaba de caer. Enfrente de la panadería se le acaba de caer. Usted casi cae porque tropezó y en ese momento se le ha caído. Siga usted adelante y en ese instante le dice: ya lo vi. Es un hombre bajito de pelo negro que lleva un bigotito chiquito así como rarito, va caminando y acaba de encontrar su prendedor. Él ha visto que se le cayó, lo sé. Él vio cuando se le cayó, pero no ha hecho nada por devolverlo. Rompe la sesión y dice: tranquila, ya me encargo. Stefan tenía contactos por todas partes. Era un hombre importante, así es que hizo buscar al hombre y lo encontró. Y lo enfrentó y le dijo: en tal parte, tal día, un prendedor de estas características cayó del vestido de esta señora y así. Aquel hombre se quedó tan sorprendido que lo devolvió. Pero cosas como estas eran muy cotidianas. Personas extraviadas. No había problema. Stefan les decía dónde estaban. Personas que de alguna forma habían perdido algo importante, Stefan les decía. Personas que querían saber qué estaba pasando con alguien. Por ejemplo, había un problema con un hijo que estaba muy mal, muy desquiciado. Stefan los ayudaba, pero además los ayudaba muy feo. Muy feo para el hijo, porque de pronto, mientras aquel muchacho estaba dado a la bebida o al opio, porque también había drogas en ese momento, se le aparecía a Stefan. Era una cosa tremenda porque Stefan tenía esta extraña capacidad, no de como tal estar en bilocación, sino de presentarse a esa persona y decirle: ¿qué estás haciendo aquí? Tus padres te están buscando, ¿sabías? Vuelve con ellos si no quieres que vengan por ti. Y cosas de ese estilo. Era un hombre muy loco. Y por supuesto que fue estudiado, porque además tenía una característica que era muy fácil de comprobar: leer cartas cerradas. Ya sé. En un sobre usted lo pone a contraluz y ya la hiciste. Sí, cómo no. No era así. Y eso queda claro porque en cierto momento Gustave Gilly, un afamado médico francés de aquella época, en los años veintitantos, quiso hacerle una prueba. Era muy famoso este hombre, aunque no era un hombre espectáculo, aunque no hacía shows, era muy conocido. Entonces Gilly un buen día llega y le dice que si le puede hacer algunas pruebas, que le encantaría conocer estas extrañas habilidades de las que tanto se hablan. Y por supuesto, Stefan dice: claro, ¿cómo no? Y es cuando empiezan las pruebas. La mejor forma de saber si una persona tiene o no esto es dándole algo comprobable.
Una cosa es decir que encontró un brazalete, un pendiente o al hijo de Pedrito echándose un porro. Y otra muy diferente es que un documento que ha sido acreditado y que debe de leer, lo haga. Y así fue como empezó esto. Las pruebas eran muy variadas, pero una de las que eran más claras era la lectura de sobres cerrados. Y al decir sobres cerrados es que era un sobre lacrado, que la persona que realizaba el experimento no había leído y no conocía el contenido. Estas eran pruebas para descartar la telepatía. La telepatía suele interferir mucho en este tipo de pruebas. Así es que lo que hacían era, en otro lugar, preparar una carta con un contenido, cerrarla, después meterla a un sobre, meterla en otro sobre de papel muy grueso, de tal manera que aunque lo pusiera usted a contraluz no se pudiera ver, y sobre todo no se pudiera leer. Llegaron al punto de utilizar algo más raro todavía. No tener tinta, solamente marcar el papel. A través de papeles gruesos era imposible sentirlo, y él era capaz de decirlo. Ahora, ¿cómo lo hacía? Ese es el detalle. Él no leía la carta, no era visión dermoóptica. No era eso. Lo que hacía era tomar el paquete, parar un momento, visualizarlo, visualizar el paquete, familiarizarse con el paquete, hacerse uno con el paquete y entonces retroceder hasta el momento en el que se estaba escribiendo aquello y lo que él hacía era leer en el momento en que estaban escribiendo. Podía parecer un juego de imaginación, pero le atinaba. Es más, era capaz de describir a la persona que estaba escribiendo y el lugar donde estaba siendo escrito. Lo que estaba escrito en esa carta era algo tan extraño que más de uno se puso nervioso. El propio Gili escribió por ahí un libro en el 27 que era El ingeniero Stefan Osowiecki, el clarividente polaco. Pero no solamente fue él. En un cierto momento el general Józef Pilsudski quiso hacerle una prueba. Era muy famoso este hombre ya. Y era muy simpático y siempre aceptaba todo tipo de cosas. El hecho es que este mariscal o general le envía una carta que él mismo escribió. La cerró, le puso un sello de lacra, la metió en un paquete de cuero y la mandó con 2 militares. A ver si era cierto. Sin decirle quién la mandaba. Todo era truco. Un buen día llegan a la oficina de Stefan 2 militares, muy elegantemente vestidos, muy recios, se acercan, tocan la puerta, por supuesto, el encargado les da acceso, sale Stefan, pregunta qué se les ofrece, y aquel hombre saca aquel envoltorio de cuero que en su interior tenía la carta, se lo da y le exige que diga qué es lo que hay adentro sin abrirlo. Stefan se ríe y obviamente le hace gracia aquello. Toma el paquete y le dice: Mariscal Pilsudski, qué necedad la suya. Ya le he dicho que esto es real. Después de eso se acomoda en una silla, se voltea y les empieza a decir: hay una serie de números dentro de esta carta. Los números son 2, 4, 5 y 7 y hay una letra L entre cada uno de ellos. Dígale por favor al mariscal que le mando muchos saludos. Aquel militar, un teniente que iba ahí, busca un teléfono, marca a la oficina y le dice: disculpe mariscal, ¿el señor Stefan sabía que usted enviaba el paquete? No, no lo sabía. Bueno, le manda muchos saludos, pero no ha abierto el paquete y nosotros no le hemos dicho a quién lo mandaba. Bueno, y del contenido nos ha dicho que la carta tiene estos números, y se oye la risa del mariscal que dice: infeliz, ¿cómo supiste? Efectivamente, la carta era esa, tenía esos números, y los números no eran otra cosa que una salida de ajedrez, un inicio de partida de ajedrez, una técnica que se usa que es tener ciertos arranques o salidas en el ajedrez. Eso era. Stefan había acertado en todo, y eso era algo muy frecuente con él. Sin embargo, no era un clarividente. Él lo que hacía era psicometría. Si le daban un objeto, se imaginaba el objeto como tal. Aun cuando lo tenía en la mano, cerraba los ojos, lo imaginaba, lo visualizaba y se hacía uno mismo, como si fuera él, el propio objeto,
y esto lo remitía al lugar de donde provenía o el lugar donde se encontraba. Podía hacer esto, era algo muy raro, porque por un momento parecía que iba hacia adelante, hacia el futuro o hacia el pasado. Era muy raro todo. Y él explicaba esto con cierta facilidad, decía que se sentía cómodo en el objeto y podía ir a conocer el pasado del objeto, podía ver dónde estaba el objeto real o un objeto que tuviera que ver con esto, como en el caso del vestido. A partir de una prenda de vestir podía imaginar de quién era, imaginar la historia de esta persona, y resultaba que no era imaginar, sino leía. Trágicamente, Stefan no era un clarividente, eso es obvio. En 1939 hizo una declaración en una entrevista que él no visualizaba una guerra cercana para Polonia. No solo se equivocó, sino que le costó la vida. Cuando estalla la guerra y Polonia es invadida por los nazis, mucha gente le pide que se vaya, que huya de Polonia, específicamente de Varsovia, pero él se niega. No quiere irse, ese es su lugar, ese es su mundo. Nunca se recuperó su cuerpo. Stefan Osowiecki probablemente fue asesinado en una de tantas matanzas y enviado a una fosa común. En alguna de esas fosas clandestinas horribles, nunca se encontró su cuerpo. Claro, era un hombre poderoso, pero no es el único. Lo que él hacía, de acuerdo con algunos teóricos del tema de las psicometrías, era ingresar al registro acásico. Esto es algo que a mí me ha encantado siempre. En teoría existe un lugar, el registro acásico o el archivo acásico, Akash. Es el lugar donde estaría todo esto. Básicamente es toda la información. Todo lo que ocurre sin importar genera una marca, un tiempo, un momento. Y esa información queda ahí. Esta pequeña marca, esta especie de impronta, de no sé. Vamos, son cosas tan simples como el hecho de que vuele una mosca deja una marca en este universo de fenómenos, y por eso tiene esa relación tremenda entre lo que hizo la mosca y la bomba que explotó en una iglesia en otra parte del mundo. Todo está allí, y la persona que tiene la posibilidad de acceder a esto puede ir hacia atrás o hacia adelante. Claro, no siempre y no todos, porque el registro acásico en general funciona mucho mejor hacia atrás para conocer lo ocurrido que hacia adelante, porque de lo contrario, si siempre pudiéramos ir hacia el futuro, significaría que todo ya ocurrió y que todo está determinado. Y de acuerdo con algunos teóricos, si bien existe ya una especie de futuro, este futuro también puede alterarse y también puede cambiar. Por lo que, normalmente la visita hacia el pasado se facilita mucho más. Pero para algunas personas también existe la posibilidad de ver hacia el futuro, lo que ocurre más allá. En este propio registro estaría toda la información de todo, no solamente de nosotros, no solamente de nuestra existencia, sino de la existencia de todo, del cosmos, de las partículas, del origen, del pasado, del futuro. Es una locura. Todo lo que podría estar allí. Hay otros que piensan que no es eso, que la psicometría se basa sobre la marca particular que un objeto conserva de su pasado, de los acontecimientos que lo marcaron. Y con eso explican, por ejemplo, que un objeto que estuvo en una tragedia, como podría ser un zapato de la discoteca Cromañón, contiene una información valiosa que un paragnosta puede sentir. Un psicómetra puede sentir y puede decir de quién fue ese zapato, cómo falleció, qué ocurrió ahí y toda la horrible historia. Sin embargo, si le dan un zapato común, no va a poder decir nada porque no tiene esa aura que le marca. Son las dos vertientes. La vertiente acásica, obviamente, si alguien toma un zapato, aunque sea nuevecito, va a poder decir quién lo fabricó y en dónde. Sin embargo, la otra asegura que eso no es así, que solamente objetos que tienen una impronta. Desde mi punto particular de vista sería la primera, el registro acásico, porque en lo que he encontrado y en lo que he leído, normalmente lo que las personas describen no necesariamente son eventos traumáticos. Los objetos no estuvieron en contacto con esos momentos traumáticos. El caso de la fotografía que le he descrito, que fue algo muy inusual. Esa fotografía era una fotografía de un grupo de personas, no la tuvo en la mano la persona que murió, no la tuvieron al alcance, se reveló mucho tiempo después.
y esa persona falleció mucho tiempo después. Por lo tanto, no habría sido marcada la foto y sin embargo el paragnosta pudo saber detalles. Quizá había algo más, pero por eso le explicaba, no pidió nada a cambio, lo que me hace pensar que era real. Y hablando de cosas reales, después de estar en Polonia con Stefan, déjeme que le regrese a México. Le voy a platicar otra cosa que ocurrió en México. En México, a finales del siglo XIX, de hecho, en 1884, llegó un médico. Era un médico de origen alemán, Gustav Pachenstecker. Era un cirujano y era un ginecólogo. Y se volvió muy pronto un personaje. Llegó a San Luis Potosí, un estado de México cuya capital es San Luis. Y estando allí comenzó a trabajar y era un hombre impecable. Era uno de esos personajes intachables en todo sentido. Era un excelente médico, un excelente cirujano. De hecho, se le considera uno de los padres de la cirugía ginecológica en México. Era tal su fama que al mismo tiempo que tenía una consulta donde atendía a personas pudientes, tenía un hospital para personas menesterosas. Él sostenía que a las personas hay que ayudarlas en lo que necesitan que se les ayude, pero en lo que uno puede ayudar. Y lo que él podía hacer era atender a las personas en sus necesidades de salud. Este hombre era además muy destacado. Como parte de todos sus trabajos, no solamente tenía su consulta y su clínica, sino que fue también parte de varias instituciones importantes. En 1897 fue parte de la Sociedad de Cirujanos de México, fue reconocido en muchas ocasiones, escribió libros de cirugía. Vaya, era un tipazo. Si bien no era alemán, era hijo de alemanes nacido en alguna parte. Había llegado a México en el 84 y para 1897 ya era un hombre muy famoso. En 1897 tenía 42 años. O sea, no se imagine usted que era un viejito. El hecho es que además de todo lo que él hacía, Pachenstecker tenía un gusto particular por leer todo lo que pudiera. Era un hombre muy culto, muy preparado, hablaba varios idiomas y tenía el gusto también por entender y conocer acerca del espiritismo y de todas estas prácticas que había en ese entonces. Era un escéptico, era un hombre que buscaba más allá. Estudiaba los documentos de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres, estudiaba los trabajos de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de los Estados Unidos de Norteamérica y tenía interés por eso porque veía a las personas hacerlo a principios del siglo XX. Esto se había vuelto un boom, y en México mucho más, porque el prócer de la Revolución Mexicana, Francisco I. Madero, era un hombre que creía en esto y que practicaba el espiritismo, era practicante de escritura automática. Así es que se hizo muy popular. Pachenstecker investigaba este tipo de cosas, pero las investigaba a nivel documental. No era un hombre que participara, que anduviera buscando cosas. De hecho, casi no tenía tiempo. Y quizá por eso es tan interesante lo que le pasó. En 1919, el doctor Pachenstecker, que ya para ese momento debe de haber tenido, si estoy en lo correcto, cerca de 60 años o algo así, atiende a una persona conocida. Es una señora. Es una mujer esposa de un alemán que es amigo suyo. Se llama María Reyes de Sierold. Esta señora ha tenido varios problemas de salud. El doctor Pachenstecker la atiende personalmente. Cuando va la señora a consulta, la atiende primero que nadie porque es su amigo, les tiene aprecio. El asunto está en que un día llega esta señora tras una intervención o algo y se queja de que está teniendo problemas para dormir. La señora María Reyes de Sierold tiene problemas, no lo puedo explicar, pero a pesar de que ha tomado algunos medicamentos que le han recetado, las noches son terribles, no logra conciliar el sueño. Pachenstecker se da cuenta que esto pudiera no ser exactamente algo fisiológico, sino que quizá también podría ser parte psicológica. Él había estado trabajando como... Todo era inquieto, todo era conocimiento, todo lo quería saber. Había estado también trabajando en áreas de la psicología, era aficionado a la lectura de Freud y de todo esto, y había practicado también hipnotismo.
Así es que era un hombre muy curioso, como podrá darse cuenta. El hecho es que Pagenstecker dice, bueno, me permite que la ponga en sueño hipnótico, que la hipnotice. Para arreglar eso, le voy a dar una sugerencia hipnótica, una sugestión hipnótica de que sí puede dormir. La señora María Reyes acepta, ella conoce todo esto, la hace pasar a su consultorio, se acerca, la pone ahí en un sofá que tiene, una cosa ahí para consultas, y cuando esté en eso le dice, se me va a olvidar, mejor de una vez lo resuelvo. Mire, mi esposa salió de viaje, fue a Estados Unidos y anduvo en varios lugares, y ya sabe que ella siempre se acuerda mucho de ustedes, le trajo un regalo, y le da una cajita que contiene algo. Ella toma la cajita y sonríe y le dice, ay, gracias. Luego le voy a invitar una taza de té a su esposa, no sé cuándo, no se preocupe. El doctor Pagenstecker se da la vuelta, está revisando algo, no se da cuenta que la mujer no ha dejado la cajita, sino que la sigue teniendo en la mano. Comienza con el proceso hipnótico, no sé cuánto, no sé qué, cierra los ojos, respiramos, escucha la voz cuando dé la orden de tal y tal, cuando diga 1, 2, 3 vas a despertar, etcétera, etcétera. Sigue con el proceso hipnótico y de pronto la mujer está sumamente relajada, con los ojos cerrados, con una tranquilidad asombrosa. Es evidente que está profundamente en el sueño hipnótico. El doctor Pagenstecker comienza con las instrucciones. Ahora escuche mi voz. A partir de este momento, usted va a poder dormir no sé cuánto y de pronto lo interrumpe. Pagenstecker se queda viendo. ¡Jo! Me falló, está despierta. La mujer tiene aquella cajita en la mano y comienza a describir. Este objeto ha sido fabricado en un taller. Las personas que están en este taller no están hablando en español, están hablando en inglés. Me parece que es inglés. El objeto que está en esta caja ha sido fabricado en un taller. Son 5 personas. Están así y así y así. Y incluye tal y tal y tal cosa. Es de esta forma. Tiene estos colores. Es un prendedor con esta figura. Y mientras lo están fabricando se escucha muy fuerte el agua. ¿Qué es lo que hay aquí? Hay un ruido permanente de agua. Se escucha tanto. Debe de haber una cascada muy grande, algo muy fuerte que está golpeando cuando cae porque se escucha mucho ruido de agua, no sé qué sea, pero no sé cuánto. Pagenstecker se espanta y le dice 1, 2, 3, despierte. Ella despierta. ¿Qué pasó, doctor? ¿Cómo nos fue? Bien. ¿Ya quedé? ¿Ya voy a poder dormir? Yo pienso que sí, pero ¿abrió usted el regalo que le mandó mi esposa? Ay, no, perdón, no, lo iba a guardar para después. En ese momento el doctor abre la cajita y se lo muestra. Y dice, ¡ay, qué preciosidad! ¡Ay, dígale que muchas gracias, no sé cuánto! Ella no estaba consciente de nada de lo que había dicho. Bueno, se despide y se va. Pagenstecker se queda pensando, ¿qué rayos fue eso? La cajita no estaba abierta. Estaba envuelta todavía, no la abrió, no pudo ver lo que había dentro. ¿Cómo sabía eso? Cuando Pagenstecker llega a casa y platica con su esposa le dice, bueno, es que eso que te ha dicho María es cierto. El presente lo compré en un pequeño taller de joyería que se encuentra a la orilla de las cascadas del Niágara. ¿Cómo? Sí. Te dije que era un presente que había comprado en mi visita a Boston y a Estados Unidos. Es un prendedor muy fino que tiene una serie de piedras bonitas y cosas, y lo compré en la joyería que estaba tal y tal, y le describe y él se queda impresionado porque justamente lo que esta mujer había dicho parecía ser eso. Él comenzó a investigar un poco más. En ese momento ya existía el término psicometría. Ya desde mediados del siglo XIX se hablaba de esto. Pero él comenzó a trabajar en la idea de cómo pudo saberlo. Ella no vio el objeto, ¿cómo pudo conocer esto? Él tampoco conocía el objeto, él no lo había visto. Él solo sabía que le habían llevado un regalo para María Reyes de Sirold, no había abierto, entonces esta mujer no pudo leerle el pensamiento, él no le pudo dar indicios, ella no abrió. La única forma de que María Reyes hubiera visto esto era por medio de una percepción extrasensorial. De hecho, el término se acuñó en ese momento. Hay quienes dicen que no, pero la gran mayoría de los investigadores sostiene que Pagenstecker fue quien inventó el término percepción extrasensorial. Tras darle muchas vueltas, invita a la señora Reyes nuevamente. Y en esa ocasión le explica que la vez anterior había ocurrido esto, y ella se queda muy sorprendida y le dice que jamás le había pasado.
Le pide permiso para volverlo a intentar. Y ella acepta, se le hace simpático. Era una época en la que inclusive era un poquito como de caché tener una facultad por ahí, alguna cosilla. En las reuniones de amigas, las señoras que sabían leer las cartas echaban las cartas y hacían juegos para saber el futuro, todo esto. Así es que le hace gracia. Ella acepta. El detalle es que ella de manera personal y de manera consciente no entiende nada de esto, ni siente nada, ni sabe nada. Así es que procede nuevamente. Hay 2 testigos. La señora se recuesta, todo está cerrado, hay oscuridad, comienza el proceso para hundirla en el sueño hipnótico, para llevarla al sueño hipnótico, a la de tal, hasta que de pronto ya está. Ya. Y entonces, Pagenstéker saca un objeto de una cajita de madera que tenía escondida dentro de su escritorio y se lo pone en la mano. Ahora, por favor, dígame qué es lo que ve. Y aquella mujer empieza a describir algo rarísimo, algo completamente fuera de lugar, porque empieza a decirles que está en una ciudad antigua, en una ciudad de México antiguo, una ciudad de los habitantes de México. En aquel entonces se les llamaba de los indígenas, en una zona indígena, es una ciudad indígena, es una ciudad... ¡Oh, Dios mío, hay una pirámide! Oiga, qué elegante se ve esta gente con estos trajes tan coloridos. Es impresionante, ¿cuántas personas hay aquí? Eso de ahí debe de ser una pirámide muy importante. Y comienza a describirles cómo va viendo a una persona que camina. Es una muchacha, es una mujer joven, y la describe con el cabello largo, negro hasta la espalda, muy abajo, lleva una ropa blanca con unos dibujos y unas cosas. Va acompañada de 2 hombres a los que describe muy apropiadamente. No pierda de vista que esto es 1919. La idea de la antropología de manera más pública, más conocida, en ese momento no había. Había arqueólogos, había antropólogos, pero era poco lo que se conocía y muchos de los grandes códices no habían sido hechos públicos. Y ella describe en ese momento la vestimenta de 2 guerreros que van acompañando a esa mujer. Son guerreros águila, tal cual. Y eso no se conocía en ese momento, o por lo menos no era algo público, no era algo fácilmente asequible. El hecho es que siguen caminando y ella va describiendo cómo van caminando, cómo van a subir las escaleras, llegan a la parte de arriba y es cuando pronuncia la palabra Teocalli. Teocalli es un templo, no es un palacio, es un templo, es una pirámide templo. Y describe cómo hay ahí unos hombres, uno de ellos lleva muchas cosas doradas. Efectivamente, algunos atuendos eran tan elaborados que llevaban piezas de oro. Describe cómo la joven se ve un poco mareada cuando la tienden en una mesa de piedra. Ella describe que es una mesa circular de piedra. Y acto seguido, alguien rasga la ropa y ella alcanza a ver cómo el cuchillo penetra en el pecho de esta mujer, jala, corta, se escuchan gritos, ella comienza a temblar, la mano se le hace así y empieza a vibrar. En ese momento Pagenstéker se expande y 1, 2, 3, despierte, ¡pum! Ella se incorpora. Ay, perdón, doctor, no pasó nada, ¿verdad? No dije nada, hasta que se da cuenta que Pagenstéker tiene hasta la gotita de sudor escurriéndole. Había visto un sacrificio ritual. Como si ella estuviera en el cuchillo. Como si ella fuera el cuchillo. Había descrito la forma en la que se penetraba el pecho, cómo se cortaba, cómo se extraía un corazón, el proceso como tal, pero sobre todo la ambientación general, las personas que estaban, la forma en la que se hacía esto. No pudo describir más. Porque Pagenstéker pensó que podría ser grave, que podría entrar en pánico, porque esta mujer empezó a sacudirse y a hacer cosas raras. Estaba sintiendo también lo que ocurría al momento de que el cuchillo tocó el cuerpo de aquella joven. Las emociones de la joven, las sensaciones pasaron a ella. Era muy delicado el asunto. Esta mujer simplemente le dijo, bueno, después me platica qué fue lo que dije, porque me sorprende. Yo no sé, ¡ay, qué padre cosa! ¿Y esto de dónde es? Resulta que eso era un cuchillo de obsidiana que había sido recuperado de un yacimiento arqueológico cerca de la Ciudad de México y que le había sido obsequiado al doctor Pagenstéker por un amigo suyo que era arqueólogo y con el que tenía frecuentemente charlas, y aquello había sido un obsequio especial. Como era un hombre muy apreciado, le habían dado. Ya sé que eso es ilegal hoy en día, pero en ese momento no lo era. Pagenstéker conocía aquello, sabía de lo que era capaz esa cosa.
pero no se imaginó hasta dónde llegaría. Esto siguió adelante. Pagenstéquer no se detuvo ahí. Y, por supuesto, María Reyes de Siruelt tampoco se detuvo. Aceptó seguir adelante. En otra de las sesiones hubo un momento muy extraño, muy triste y a la vez no. Llega María Reyes, toma su lugar en aquel sofá, entra en el trance hipnótico y le colocan en la mano un botón dorado. Ella cierra la mano, se la cierra, y ella empieza a decir: "Ay, debemos de estar en México, las personas son de México. Hay música. Sí, somos mexicanos, hay muchos mexicanos. Se oye mucho ruido. ¡Ah! ¡Qué susto! Ah, son fuegos artificiales. Vamos en una carreta. ¡Cuánta gente! ¡Qué bonito!" Y empieza a describir así poco a poco cómo va en una carreta, hasta que de pronto Pagenstéquer pregunta: ¿qué más ves? Junto a mí hay una mujer. Me parece que es bellísima. Es una mujer joven. Es un carruaje muy elegante. Dios, qué ropa tan... Soy un hombre. Voy vestido de hombre. Y a mi alrededor hay muchas personas que caminan junto a la carreta en la que voy, junto a esta carroza. Estamos llegando a un lugar precioso. Es en la parte de arriba de un cerro. Se alcanza a ver una ciudad abajo, hay mucha gente, hay muchos guardias, qué elegantes se ven todos. Y bajamos de la carroza y entramos a este lugar, es impresionante, es un palacio precioso. El piso es de 2 colores, es como un ajedrez lleno de color, todo es tan bonito. Después de eso, despierta. El botón pertenecía al saco del uniforme de Maximiliano de Habsburgo. El saco que usó la tarde que llegó a la Ciudad de México acompañado de su esposa, y que fueron llevados al castillo de Chapultepec, que se encuentra en la parte alta del cerro y que sería la residencia imperial. Maximiliano de Habsburgo fue traído a México en algún momento del siglo XIX con la idea de que fuera el emperador de México. Los conservadores de aquel entonces, un grupo de personas adineradas y que buscaban volver a una monarquía, trajeron a un monarca europeo para ver si así arreglaban esto. Bueno, el pobre Maximiliano acabó fusilado, Carlota acabó loca, pero ese botón había pertenecido al saco de Maximiliano. Y esta sencilla mujer, bueno, era una mujer que vivía en San Luis Potosí. No conocía el castillo de Chapultepec, no sabía mucho de historia, era una ama de casa, era una persona muy inteligente, pero era una persona que no conocía ese caso en particular ni ese momento, y además de todo también lo que reveló en ese trance hipnótico era la emoción que este elegante caballero sentía por esa mujer que iba junto, lo cual por cierto era real. Cuando despierta ella no recuerda nada. No sabe lo que dijo. Pero para ese momento Pagenstéquer ya había contratado un taquígrafo que escribiera lo que esta mujer iba diciendo. La siguiente experiencia también fue impresionante, porque lo que le puso en la mano era un pedazo de mármol de unas ruinas en Roma. En un viaje alguien le había dado un pedazo de mármol. Y ella comenzó a describir el templo en el que esa pieza estaba. Y pudo describirlo y además hacer un dibujo. Estando en trance hipnótico, le dieron un papel y le pidió que dibujara lo que veía y dibujó un templo y efectivamente coincidía con eso y describió las personas y ciertos detalles poco conocidos de ese lugar. Esta situación iba creciendo. Muy pronto ya no solamente era Pagenstéquer, sino que además también llegaron otros miembros de diferentes grupos de investigación que había en México. También había un instituto de investigaciones psíquicas, también había personas dedicadas a esto, pero también médicos y un montón de personas importantes comenzaron a llegar a las sesiones de la señora María Reyes. El asunto está en que lo siguiente que le dieron fue una piedra. Cae en el trance hipnótico. Muy bien, todos en silencio, todos viendo. Por supuesto, por las buenas costumbres, siempre había una dama de compañía acompañando a la señora María. Una vez en el trance, toma la piedra y hace esta sensación así. ¡Ah! 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 ¡Qué velocidad! ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Por qué se siente? ¿Cuánto a velocidad? ¿Qué está pasando? No sé cuánto. ¡Ya! ¡Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Uy! Aquí se siente tan raro todo esto. ¡Qué rápido pasa todo! ¿Qué son esas luces? Todas estas luces. No entiendo. ¡Pum! Le habían dado un pedazo de un asteroide
Y la señora Reyes describió la trayectoria del asteroide, describió el origen interplanetario del asteroide, la velocidad increíble a la que había viajado y hasta el impacto. Pero además también describió el lugar del impacto. Había caído en alguna parte de Zacatecas aquella cosa. Y describió el lugar, los nopales, los magueyes, la gente que había llegado, el agujero, dónde estaba, y luego hasta pudo dar pequeños detalles de dónde lo tenían guardado. Bueno, era una locura aquello. Llegó a tal punto que finalmente Pagenstécker contactó con los norteamericanos, con la Sociedad Norteamericana de Investigaciones Psíquicas, con Walter Franklin Price, que era un hombre bastante severo en estos temas, y decidieron hacer una prueba que se volvería muy rara. Pagenstécker se había encontrado con un viejo conocido, un cubano, que le había dado una carta. Esta carta era muy rara. Nadie la había abierto. Era una carta que había sido sacada de una botella en el mar. En un viaje que había hecho este amigo de Pagenstécker, había llegado a las Islas Azores, y en las Islas Azores alguien preguntó: ¿usted viene de Cuba? Sí, yo vengo de Cuba. Oiga, encontramos una botella, y en la botella hay una carta, y la carta habla de Cuba. La gente que encontró la botella leyó la carta, obviamente. ¿Usted que va para Cuba no quiere llevarla? ¿Por qué no? Claro. Se fue para Cuba, y estando en Cuba dijo: bueno, ¿y yo qué hago con esto? ¿Cómo voy a encontrar a la persona? No tengo forma de localizar a nadie, y ahí la tenía. El hecho es que cuando se entera que Pagenstécker está haciendo esto con María Reyes, cierra la carta, le pone un sello en un sobre grueso, difícil que se pudiera transparentar, y le pide a Pagenstécker que María le diga qué es lo que hay ahí. En parte era una prueba, y en parte deseaba saber algo más de esa carta. Para ese momento, Franklin Prince ya había llegado a México, Walter Franklin Prince ya había llegado a México, y hacen aquella sesión. Es una sesión impresionante porque hay varias cabezas importantes de la Sociedad Médica de San Luis Potosí. Está este hombre, hay algunos investigadores mexicanos, hay un montón de personas. La carta está totalmente cerrada. Se pone esta mujer en el trance, se le entrega la carta, y ella empieza a describir algo que se volvería histórico. Para este momento es 1921, ya llevan un tiempo haciendo pruebas. Lo primero que dice es que me encuentro en un lugar extraño, está oscuro. Hay un hombre. El hombre acaba de tomar una hoja de papel de una libreta pequeña con forro de cuero, es una agenda, y está anotando algo. Está anotando un mensaje. El mensaje dice esto y esto y esto. Y el nombre de la persona que lo escribe es Ramón Abona, con H, y está dirigido a Luisa. Al tiempo que está escribiendo esto con un lápiz, estoy escuchando voces, gritos, personas que van y vienen. Escucho a alguien que está rezando y veo a varios hombres que corren hacia una dirección y varias mujeres con niños que se abrazan, mientras alguien da una voz. Estoy en un barco. Es un barco que está en problemas. Está oscuro y la gente está muy espantada. El que escribe este papel está también muy espantado y se apresura a terminar de escribirlo, lo enrolla y lo mete a una botella, le pone un corcho y lo avienta por la borda. Acto seguido escucho una explosión y escucho otras voces. Volteo y veo a un hombre que tiene un revólver y se acaba de pegar un disparo. Hay otras personas que saltan por la borda, no sé qué hay abajo, pero escucho otra explosión, algo está ocurriendo, hay mucho humo, cuesta mucho trabajo respirar. Y entonces aquellas personas que están allí, los testigos que están viendo esto, notan cómo María Reyes, que es una señora común y corriente que vive en su casa, que tiene un marido, que tiene una vida, empieza a respirar agitadamente con mucha dificultad, como si se estuviera asfixiando, empieza a jadear. En este momento Pagenstécker se espanta y le dice: voy a despertarla. No, le pide Walter Franklin que no la despierte, que la deje y ella siga adelante. Y empieza a describir: se está hundiendo el barco, cuesta trabajo respirar porque hay mucho humo, el agua, está llegando el agua, está muy fría el agua, por Dios, el agua nos está cubriendo, Dios, y empieza a ahogarse. Es cuando Pagenstécker detiene aquello y lo corta. Punto. Se acabó. La fecha 1915. Abren la carta y efectivamente todo lo que había dicho esta mujer era lo que estaba en ese papel.
y había descrito un barco que se estaba hundiendo en medio de 2 explosiones en 1915, plena Primera Guerra Mundial. Pero ¿qué era lo que había ahí? ¿Qué se podía hacer? Walter Franklin comenzó a mover sus contactos, comenzó a investigar allá en Estados Unidos. Pero también investigaron cómo había llegado la botella a las Azores, la ruta que pudo haber seguido, desde dónde, y empezaron a hacer una serie de investigaciones de las corrientes oceánicas, y la corriente que hubiera llevado una botella ahí habría comenzado a navegar esa botella en alguna parte al norte de Irlanda por allá. ¡Oh, sorpresa! Se quedan helados. En esa época hubo un hundimiento importante. Un barco grande, el Lusitania, fue torpedeado, enviando al fondo del mar a 1000 y pico de personas en un acto de guerra que provocaría la entrada al final del día de Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial, y había un montón de cosas locas. Entonces, ya con esta información se van a la lista de pasajeros, y en la lista de pasajeros, oh sorpresa, sí había un tal Ramón Abona, y resulta que Ramón Abona era un español que estaba en Nueva York, había subido al barco para viajar a España y le promete a su esposa que no va a pasar nada. Luisa era su esposa. Nunca se encontró el cuerpo de Ramón, nunca llegó a su destino. Ella siempre pensó que había tomado un barco y que lo habrían ejecutado en España. Le entregaron la carta, porque casualmente, con la información, se pudo localizar a la viuda y entregarle la carta y explicarle que había muerto durante el hundimiento del Lusitania. Era todo increíblemente complejo, pero todo se cerraba de forma asombrosa, excepto por un detalle. A María Reyes esto le empezó a preocupar mucho. Le empezó a afectar, de hecho. Lo primero es que de manera consciente ella no podía hacerlo. No podía percibirlo. Tenía que ser bajo hipnosis. La hipnosis no es que fuera algo delicado, pero no era lo ideal, y Pagenstécker tampoco era muy amigo de seguir con eso. Por otra parte, cada vez que se sumía en estas percepciones, no solamente era ver la escena, sino sentirla. El hecho de sentir cómo se ahogaba Ramón, el hecho de sentir cómo se moría aquella chica, el hecho de todas estas cosas que iba percibiendo, la iban afectando. Decidió dejarlo ahí, parar. Solamente haría una última lectura. Le pidieron una última lectura. Aceptó. Es 1922, han hecho cerca de 70 sesiones, han hecho investigaciones, incluso escribiría 2 libros Pagenstécker acerca de esto, no solamente de María Reyes, sino de todo lo que había encontrado a lo largo de sus investigaciones. Era una persona muy dada a investigar más y más y más. El hecho es que aquella última reunión, cuando ella cae en el trance hipnótico, le dan una gorra. Ella no sabe qué es lo que le han dado, pero empieza a describir que van un grupo de personas, son soldados, van a caballo, están en un lugar muy solitario y apartado y se están aproximando a una choza. Es una choza pequeña de tablas muy endebles, hace frío. Varios de aquellos hombres, que ella señala como militares, comienzan a colocarse y de pronto comienzan los disparos. Ella alcanza a escuchar numerosos disparos y voces de mando. Las voces de mando que escucha las escucha cerca, es decir, como si ella estuviera ahí con la persona que da las voces de mando. Las órdenes son disparar acá y allá, se escuchan un par de disparos desde el interior, alguien responde los disparos, después se escucha un grito, después unas voces y finalmente llegan todos ahí y se escuchan 2 o 3 disparos más. Ella sigue describiendo aquel lugar como un lugar apartado, miserable, muy raro. Después describe cómo entra en aquella choza y al fondo distingue una figura, probablemente es un cuerpo, del otro lado hay otro cuerpo y más allá hay otros cuerpos, afuera de la choza. Uno de los soldados que ha avanzado primero ha encendido un fósforo y ha encendido una vela o algo, con lo que levanta e ilumina y puede distinguir que es un hombre mayor. Sorprendida. En ese instante María Reyes grita: «Es el presidente Carranza. Estoy viendo cómo mataron al presidente Carranza. Es el presidente Carranza. Lo mataron». Y inmediatamente despierta. La emoción era demasiado intensa. Resulta ser que aquello que le habían puesto en la mano era la gorra de uno de los militares que había participado en el tiroteo en el que asesinaron al presidente Venustiano Carranza en 1920. Ella lo había leído en el periódico, se había enterado de eso. Y ahora
Lo había visto. La gorra era de uno de esos militares. De alguna forma había llegado al poder de Pagenstegger. Y lo había encontrado ahí. María Reyes se retiró de eso. Siguió adelante todavía en los años 30. Era una mujer que estaba muy activa. Había participado en muchas cosas. No sé exactamente si falleció en ese periodo de tiempo. ¿En qué tiempo? Hay poca información de ella. Era una mujer discreta. Pero la información que quedó plasmada en los libros de Pagenstegger se ha vuelto clave para entender lo que es una psicometría y lo que es la percepción extrasensorial. Esta mujer lo que hacía, en ese trance hipnótico, obviamente de forma consciente, las barreras naturales no nos permiten percibir tanto. Pero en esta forma ella era capaz de sentir lo que el objeto tenía adherido, de ver lo que estaba ocurriendo, y no exactamente las emociones, porque un asteroide no tiene emociones. Cuando ella toma aquella piedra no hay ninguna emoción, simplemente es la sensación de vértigo, de ¡uy, qué rápido voy! Porque lo que estaba viendo era la historia de ese artefacto. Lo que nuevamente nos lleva a aquella teoría que habla del registro acásico, en donde están todos los eventos, momentos, sucesos, todo está ahí. No importa lo que sea, si le hubieran dado una mosca, probablemente diría de dónde venía esa mosca y dónde había estado posada. No importaba qué era, o qué emociones hubiera, o los sucesos terribles. Algunos de los objetos eran muy cotidianos. Y no pasaba nada, pero otros eran terribles, y esas emociones sí estaban plasmadas. Lo que también nos llevaría a entender que quizá la combinación de ambos factores, la visita al registro acásico y estos eventos, pudieran estar todos compaginados. Hay muchos otros casos. Definitivamente estos solamente he mencionado 2 que me han resultado especialmente interesantes. Pero a lo largo de la historia, vamos, hasta el padre Pilón del grupo EPTA, ¿se acuerda? El grupo EPTA, el Grupo de Investigaciones Paranormales español, que se hizo famoso por una película que no es muy afortunada. Pero el padre Pilón era un hombre que podía realizar psicometrías muy precisas. En alguna ocasión, el grupo Euskaditas Gatasuna secuestró a un empresario y no aparecía por ninguna parte. Y el padre Pilón, a través de la psicometría, pudo localizarlo. Había sido asesinado, estaba muerto, pero pudo encontrar el cuerpo. No pudo hacerlo antes, y por eso fue tan triste. Pero ese tipo de cosas, ese tipo de historias se repite. Aquí en México, en los años 80, hubo un secuestro que fue resuelto de la misma forma, y casualmente también era un sacerdote, el que en un cierto momento, cuando le llevan una prenda de vestir, comienza a describir el lugar donde está el hombre que fue secuestrado. Ese caso fue poco conocido, no llegó a los medios, no se hizo público, pero la gente cercana al sacerdote aquel, quien por cierto falleció en el 2000, me parece, recordaba aquel evento porque cuando le dieron aquella prenda de vestir, él comenzó a sentirla y dijo, bien, veamos dónde estamos. Esta prenda de vestir es de fulano de tal. Esta prenda de vestir me va a llevar a donde está fulano de tal. Y empezó y fue describiendo. Bueno, vamos caminando por aquí, vamos caminando por allá. Bien, estamos en tal parte. Acabo de ver tal edificio. De este lado tal otro. Y ahora, escuchen bien porque hay marranos. Estoy escuchando cerdos. ¿Qué está pasando aquí? Chanchos, como lo llaman en otros países. Escucho muchos chanchos. Esto es una granja de cerdos. Hay una piara de cerdos aquí. De este lado hay una reja que es verde de lámina, no sé cuánto. Si avanzan hay tal cosa. El hecho es que había por ahí un policía judicial que estaba tomando nota. Y cuando fueron a recorrer el campo, más o menos por donde le había dicho, fueron encontrando el edificio fulano de tal, el comercio, la puerta de lámina. Por supuesto, ya la usanza antigua, ¿no? En México a veces eso de la orden de cateo y lo otro no se tomaba muy en cuenta. Tumbaron aquello y efectivamente había una piara de puercos, pero no encontraron por ningún lado al empresario aquel. Preocupados le preguntan, ¿dónde está? Dijo, pues abajo de los cerdos, busquen una tapa y ahí lo van a encontrar. Y efectivamente, debajo de toda la majada de los cerdos había una especie de aljiber, una cisterna, que estaba tapado aquello, escondido bajo el estiércol de los cerdos, que era la forma en la que ocultaban aquello, y esa era la casa de seguridad. Ahí tenían otras personas secuestradas, los rescataron gracias a la psicometría. Y claro, hay otros muchos casos, Gerard Croisset, por ejemplo, y algunos no eran tan afortunados. Algunos realmente se antojaban fraudulentos, pero en este caso tanto Stefan como María Reyes nunca cobraron un solo centavo, nunca dieron una función en un circo, ni en un espectáculo de teatro, ni en ninguna parte. María Reyes se
Retiró de esto porque ya no quería seguir sintiendo estas emociones tan feas. Así que son dos casos en los que podemos descartar un interés monetario, un interés publicitario, nada. ¿Qué le parece a usted la psicometría? ¿Alguna vez le ha pasado algo así? Quizá. A veces las personas no se imaginan lo poderosos que somos. Buenas noches y que descansen en paz.